El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir en la temática de este mes, que son las llaves de la bendición. El tema de esta noche es la ofrenda por el pecado. Hemos visto ya muchas ofrendas, ¿verdad? Nos hablaron de la ofrenda de paz, nos hablaron de la ofrenda de gratitud, la ofrenda voluntaria. Pero en esta noche vamos a tratar el tema de las ofrendas por el pecado. Amén. Y podemos decir cuál es la ofrenda por el pecado, si eso quedó en la antigüedad. Pero no, hermanos, ahorita lo vamos a ir analizando. Vamos a abrir nuestras Biblias, libro de Levíticos 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esta ofrenda por el pecado que se daba era algo así, un error que uno cometía así como fue sin querer queriendo, ¿verdad? Como decía aquel. Que venían los hijos de Israel y decían que por ignorancia o por equivocación habían cometido un error. Pero hoy en nuestros días no podemos decir que nosotros nos equivocamos por ignorancia. Más bien sería por un impulso, ¿verdad? Porque hay momentos en que uno se exalta y comete errores, ¿verdad? Pero uno reconoce, no tenía que haber actuado así, tenía que serenarme, no haber dicho esto, no haber actuado de esa manera. Y podíamos decir, pero esto es en la antigüedad, ¿y ahora yo qué hago? Traigo el becerro y se lo doy al pastor para que vaya y lo presente. Dice que sí, que puede traérselo. Eso sí, ya preparado, ¿verdad? Ahórrele que lo tiene que degollar, tiene que preparar. Él ya lo quiere solo la carnita. Esto era en la antigüedad, pero cada una de las cosas que están aquí escritas era una tipología de lo que Cristo iba a sufrir en esa cruz y pagar por nuestros pecados. Imaginémonos por un momento que nosotros fuéramos sacerdotes y nos tocara recibir la ofrenda de alguien de la antigüedad, digamos así. Entonces yo podría pensar y decir: ay no, aquí viene David otra vez, y ahora ¿qué esposo mató? ¿Y ahora qué hizo? Qué bueno que eso ya se quitó, ya se volvió. Nosotros podemos venir delante de Dios y sin intermediarios venir y presentarnos. Porque ¿en quién más podría pensar usted de la antigüedad decir: yo no le hubiera aceptado esa ofrenda? ¿Sabe a quién yo tenía en mi lista? Así, negra. Pero gracias a una de las prédicas de mi hermano Otoniel, me sacó a la luz. Era el sacerdote de la historia del buen samaritano. Yo no lo podía perdonar, hermanos. Que por qué siendo un sacerdote no ayudó. Pero mi hermano Otoniel le dijo algo. Posiblemente él iba a un servicio y no tenía que contaminarse con muertos, ¿verdad? Porque esa era la ley antigua. O sea, a mí me abrió los ojos y desde entonces lo saqué de mi lista negra, hermanos. Le acepto su expiación. A quien sí yo le perdonaría siempre una ofrenda fuera a Moisés, hermanos. Porque dirigir a todo ese pueblo con diferentes temperamentos, yo quiero hacer esto, no, que se va a hacer esto, ¿y cómo hago? Wow, qué paciencia, hermanos. O sea, pero qué bueno que esto ya se abolió. Y decía, y no había una excusa de decir: no, es que yo no puedo ofrecer un becerro, es demasiado caro. Pero si nosotros leemos en Levíticos 5, vamos un poquito más adelante, Levíticos 5, 7, dice: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos,
el uno para expiación y el otro para el holocausto. Vámonos al versículo 11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá una ofrenda, la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Entonces no había un por qué decir yo no puedo hacerlo. Es decir, se equivocaba tanto desde el sacerdote hasta el último del pueblo, ¿verdad? Pero todos tenían la oportunidad de presentar esa ofrenda a Dios. El pecado hoy en nuestros días ya no podemos traer esa ofrenda, ¿verdad? De decir, vamos a quemar esto. No, ¿por qué? Porque Dios ya pagó por nuestros pecados. Vamos a ver qué dice el Salmo 51:5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El pecado es la condición o el estado espiritual en la cual nacimos. Recuerda que el pecado viene a través de la sangre, ¿verdad? Y cuando la mamá tiene al bebé, le transmite de su sangre. Los niños cuando nacen con rebeldía, ¿verdad? Nacen así, queriendo hacer lo que ellos dicen, caprichosos, unos más que otros, ¿verdad? Pero siempre quieren salirse con la suya, o sea, siempre ya traen esa maldad incluida, ya vienen con ese gen. Pero Dios viene y nos limpia, quita toda esa maldad y nos limpia de todo pecado. Entonces todo ese ritual en la antigüedad ya quedó abolida, ya que Jesucristo pagó, como le repito, por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué dice el libro de Gálatas 1:4? Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria de los siglos. Amén. Entonces, ¿podemos decir que ya somos salvos y nos vamos a ir a pecar? No, hermanos. No nos adelantemos ni vamos a decir salvo siempre salvo. No hay que confundir las cosas. Es decir, Dios ya nos limpió de nuestro pecado. Aquí todos hemos aceptado al Señor, ¿sí? Amén, qué bueno. Entonces usted ha sido limpio de todo pecado. Esas transgresiones ya quedaron atrás. Pero en el caminar del cristiano nos damos cuenta de ciertos errores que aún cometemos, porque en nuestra naturaleza está hacer el mal. Pero como le repito, no por eso vamos a salir de aquí y a decir voy a ir a hacer el mal porque Dios me va a perdonar. No, una cosa es hacerlo por ignorancia, sin saber, y otra cosa es ya hacerlo con dolo, ¿verdad? Ya no desconociendo la ley. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Estamos claros que no hay intermediarios, hermanos, para esa salvación? Ahora, en nuestro caminar, unos tenemos pocos años, hay quienes nacieron en el cristianismo y hay quienes, aún estando, somos un poco duros para entender la palabra. Somos necios quizás en que Dios nos está diciendo no hacer esto y nosotros seguimos en el pecado. Nos seguimos contaminando. Y aquí cada día en nuestro caminar aprendemos algo nuevo, hermanos. No podemos decir porque hemos escuchado la prédica de tal manera amó Dios al mundo, la hemos escuchado infinidad de veces, pero siempre hay algo nuevo, hay algo bueno que Dios nos quiere enseñar en todo eso, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos con nuestro oído, con nuestro entendimiento,
Porque algunas veces Dios quiere decir algo a nosotros, pero en ese momento se me vino un pensamiento de decir, no le dejé comida al perro, o no le puse agua, apagué la luz, apagué el televisor, no sé, cualquier cosa, algo que Dios nos quería decir. Le voy a contar algo. Cuando se dio la celebración de la quinceañera y predicó mi hermana Mayra, ella dijo algo que yo sé que usted lo ha entendido hace muchos años y lo ha comprendido, pero yo hasta ese día quedé como, wow, qué grande Dios. Y ella dijo algo, yo lo he escuchado un par de veces, quizás lo he leído otras pocas y lo he cantado quizás muchas. Y es cuando ella dijo, da fuerzas, ¿cómo dice? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de que no tiene ninguna, dijo. Te lo estoy parafaseando, si usted puede leerlo en su casa, pues. Pero cuando ella dijo, multiplica las fuerzas del que no tiene nada, dijo. Y yo realmente nunca había entendido y comprendido. A ver, multiplíqueme lo que está aquí. No hay nada. Pero Dios es así de bueno. Y o sea, aunque yo haya escuchado esa palabra por infinidad de veces, hasta ese día yo dije, y lo he dicho que esa muchacha, qué grande es Dios. O sea, me multiplica lo que yo no, o sea, yo no tengo nada, pero Él me lo multiplica. Y uno dice, wow, qué grande es Dios. Y comienza a su mente, ¿verdad? Sí, Dios es grande. Pero como le repito, yo sé que usted ya lo había entendido, hermano. Pero yo en mi ignorancia, o quizás simplemente por venirme a sentar, nunca no había entendido esa palabra. Quizás porque estaba ya aquí adelante, ¿verdad? Me voy a sentar siempre aquí adelante para entender, quizás. Entonces, hermanos, como les decía, después de ese comentario, muchas veces nosotros venimos, nos sentamos y no entendemos por diferentes, venimos con nuestras preocupaciones y Dios quiere decirnos algo para cambiar nuestra vida, pero nosotros no queremos. Dios nos quiere corregir, pero nosotros no queremos. Y el hecho de que yo desconozca quizás todo lo que está en esta ley no me exime a cumplirla, o no me libera, no me libera a no cumplirla. Posiblemente en algún momento, en algún lugar, yo lo hice por ignorancia, yo lo hice sin querer queriendo. Quizás por ahí robé lo del diezmo, porque hice mal los cálculos, porque hice mal la cuenta, ¿verdad? Porque me entregaron, me pagan $600, pero esos 600 solo se reciben 400. ¿Cuánto tendría que haberle dado? Ahí cada uno hace sus cuentas, ¿verdad? Conforme el corazón, pero si realmente son 600, pero todo el descuento y esto, entonces vengo a recibir como 300. Entonces eso es lo que yo le doy a Dios. Es por ponerle un ejemplo, hermanos. Ninguno de nosotros está libre de pecado, porque así lo dice la Biblia. Y si no, el que esté libre de pecados, que lance la primera Biblia. El pastor no, porque hoy trajo la Biblia de estudio. No, mentira. Vamos a ver qué dice Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿ya fuimos perdonados por el pecado o no? Sí, repito. Dios murió en esa cruz, yo lo acepté, confesé, Dios me perdonó. Pero aún después de haber aceptado, yo sigo cometiendo errores. Entonces, ¿cuál es esa ofrenda que yo debo presentar por mi pecado? Y esa ofrenda es venir día con día
delante de Dios y ponerme a cuentas con Él. Cada uno sabrá qué es lo que ha hecho. Porque ya lo leímos, no hay ni uno, dice. Cuando les contaba el incidente con los motociclistas, ¿qué cree que pasó por mi mente? Buenos pensamientos. Mire, si yo en mi mente me bajé, los golpeé, los tiré, agarré la moto y se las aventé en mi mente. Y les dije infinidad de cosas, hermano, en mi mente. Pero solo con el hecho de haberlo pensado, pequé. Entonces, ¿qué me tocó? Ese día me tocaba dirigir. Vine delante del Padre, perdóname. No es necesario que lo vayamos a hacer delante de la congregación. Yo vine porque, verdad, estaba aquí adelante y el Espíritu como que me dijo, acordate lo que hiciste. Porque venían, cuando uno le toca un privilegio o algo, trata de venir lo mayormente santo, purificado. Es que uno está en comunión, o sea, entonces uno procura equivocarse lo menos posible, hermano. O sea, procura gritar menos en la casa, procura pelear menos en el tráfico, en fin. Pero como les digo, no es necesario que yo voy a venir y le voy a hablar al pastor, mire pastor, yo me voy a poner a... No, o sea, cada uno en su hogar, día con día, ponerse a cuentas. Esa es la ofrenda por el pecado. Pero no solamente hacerlo y al día siguiente volver a lo mismo, volver a lo mismo, volver a lo mismo. Porque entonces me estoy engañando a mí mismo y simplemente estoy siendo un religioso. ¿Y qué viene después del engaño? Viene la insensibilidad a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a mí me pueden estar diciendo que me estoy equivocando, pero como yo no quiero escuchar, yo voy a estar siempre bien, y aunque venga todos los días de culto, pero como ya hay un engaño en mí, que yo siempre voy a estar bien, ya la palabra de Dios en mí ya no hace efecto. Entonces voy a venir a ver en mi hermano la paja que tiene en su ojo, pero yo no voy a ver la viga que está dentro de mí. Pero por eso esta ofrenda es personal. Yo no puedo decirle, hermano Rafael, dígale a Dios que me perdone y yo me voy a quedar igual. O le voy a decir a mi esposa o a mis hijos, oren porque hice algo malo. O sea, es personal. Job intentaba salvar a sus hijos porque decían posiblemente hicieron algo malo y ofrecía ese holocausto, ¿verdad? Esa ofrenda. Pero ¿qué pasó? Todos conocemos la historia. Dios le quitó a sus hijos. Posiblemente haya misericordia en las oraciones por algo que de los demás, por algo que nosotros hacemos. Porque muchos de los que estamos aquí quizás llegamos a través de oraciones de nuestras madres o de algún familiar cuando nosotros no queríamos nada. Pero ellos venían y decían, ten misericordia por lo que está haciendo, y tráelo con lazos de amor y con lazos de misericordia. Y aquí estamos muchos gracias a eso, gracias a la misericordia. Pero eso no me libraba de todo lo que yo andaba haciendo, de todo lo que yo cometía, inconscientemente o conscientemente. Pero como les repito, ya a estas alturas, ya creo que nosotros como cristianos, ya cosas inconscientes no se hacen. Vamos a ver qué dice un poquito más adelante en lo que leímos, Primera de Juan 3, del 1 al 5 vamos a leer. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Entonces, hermanos, no hay algo físico que yo voy a presentar delante de Dios como la ofrenda de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Que eso sí es algo físico que yo le presento a Dios. Esto es algo personal, esta ofrenda es personal. Todos los días tendría que venir yo y presentarme delante de Dios a ofrecer esta ofrenda. Y quizás esta es una de las llaves que más tendríamos que ocupar. No le digo que todas las que hemos escuchado no las vamos a ocupar, porque ya escuchamos testimonios de que muchos ya comenzaron a utilizar estas llaves, de visitar a los enfermos, de cubrir al pobre, al desnudo. Y qué bueno, porque no ha terminado ni el mes y ya usted y yo estamos actuando, no simplemente escuchando, sino también actuando. Y qué bueno, entonces, que Dios ha puesto buena palabra en cada uno de los predicadores. Y les repito, si se los perdió, ahí están, hermanos. A mí me dijeron que si predicaba bien, le iban a subir, si no, se iban a poner simplemente el tema y le iban a poner fallas técnicas. Pero ahí va a estar el tema, hermano, no se preocupe. Puede buscarlo y añadirlo a su colección de llaves. El hermano Jorge también decía algo. Si usted pierde las llaves de su casa, no va a esperar que el vecino le abra, decía. Entonces preocupémonos por tener cada una de estas llaves. Si en su casa le hace falta su juego de llaves, vaya y sáquela, ¿verdad? Preocúpese. O preocúpese porque no se la dan y ya no lo quieren tener en la casa. Una de dos. Pero estas llaves espirituales no tendría que fallar ninguna, porque en algún momento las vamos a utilizar. No importa cualquiera de esas. Porque no es que seamos santos, como nos decía el pastor en la celebración, ¿verdad? Aquí no hay santos, decía. Dios no ha llamado a santos. Pero sí nos está limpiando y purificando para que el momento en que nos presentemos delante de Él, nos diga adelante. Porque va a haber otro que va a decir, no, Él no lo dejen entrar. Va a haber un acusador, pero el que me llamó es fiel y verdadero, que si dice que me va a limpiar de todo pecado, lo va a hacer, siempre y cuando yo confiese delante de Él, porque si no, entonces sí le va a hacer caso al acusador. Sí, tenés razón, fuera. Pero no. Cada uno de nosotros estamos aquí confiando en que al momento en que Dios nos llame, adelante. Porque Él nos va a venir a limpiar a través de esa ofrenda diaria que nosotros tendremos que darle por nuestros pecados.